la pena ver porque a mí no me interesa mucho la arquitectura, pero ver cómo se construyó el Coliseo es increíble, así, impresionante, lo que para la época no se puede Sí, creer. adelantados. Bueno, en sus inicios el Coliseo se llamó Anfiteatro Flavio en honor a esta dinastía de emperadores que lo mandó a construir y se dice que el nombre Coliseo, del italiano Coloseo, además de por las dimensiones colosales que tenía, se le puso su nombre porque muy cerca estaba el Coloso de Nerón, esta estatua gigantesca de más de 30 metros en honor al emperador Nerón, que si bien fue destruida, quedaba la base del emperador que después Es lo Mussolini que la dice mandó a Beira, ¿no, destruir. Luis? Luis, es lo que dice Beira. ¿Qué pasó? ¿Qué? La Es lo base que dice está. La Beira. base está. La base está. La base La está. base está. La base está. Hablando de colosos, vos sabés que existía el Coloso de Rodas. Sí. El Coloso de Rodas fue la estatua más grande que alguna vez se erigió, según lo que sabemos, ¿no? Y que Sí. estaba entre dos islas, ¿te acordás? Era un lugar para entrar al puerto. Y había un señor alto, grande, un coloso, y entre las dos piernas pasaban los barcos. Sí. Eso alguna vez lo leí por ahí. De eso Bueno, viene Coloso, ¿sí? mencionábamos entonces que las luchas de los gladiadores fueron las más conocidas, pero en el siglo VI se prohibieron estos espectáculos de gladiadores y de caza, y entonces el Coliseo empezó a cambiar sus funciones. Todos los túneles y los huecos y las galerías fueron ocupadas por los habitantes de Roma, que empezaron a encontrar huequitos para hacer lugares allí, a excavar, a buscar cosas y demás. Pero lo curioso es que el lugar se convirtió en un basural. Según lo que cuentan aquí, tuvo funciones de basurero y también para excavar, esto que decías vos, Muki, también se excavaban piedras para la construcción, pero ambas funciones tenía. No me imaginé jamás que el Coliseo fue basurero, como un Mira, seance de... el Muro de los Lamentos también fue un basural. Ah, mira, Cuando Israel lo libera en 1967, era un basural, era un lugar donde se tiraba la basura. sí. Los jordanos tiraban la basura ahí, sí. No, no, Y yo... no era una casualidad en el caso del Muro del Lamento, Sí, sí, pero sí era un basural. Es común eso, ¿eh? La idea de tapar algún tipo de muestra de nacionalismo sí. y dejarlo. Lo hizo Enver Hoxha en Albania, él convirtió a todas las mezquitas en discotecas ¿En cuando serio? asumió el comunista. Enver Hoxha fue el único, bueno, fue el dictador comunista de Albania, Sí, y donde la religión estaba expresamente prohibida. Es sí, decir, en la Constitución estaba prohibido tener religión. No, no era solamente un Estado ateo como los comunistas en general tenían, sino que era ateísmo militante, ¿sí? Cualquiera que hacía sí. hablar de religión afuera. Bien. Bueno, y convirtió a las mezquitas todas en discotecas cuando él asumió control en el 45, que luego se recuperaron muy poquitas de ellas, porque además el pueblo albanés no era muy religioso como musulmán, siempre tuvo un islam muy, muy, muy moderado, lo sigue teniendo hasta el día de hoy, muchos Sí, casamientos mixtos hay entre musulmanes y cristianos en Albania. Pero volviendo a esto del uso a propósito, ¿sí? sí. Dejar lugares Las... así, la idea estuvo siempre, ¿sí? Denigrar el lugar. Otro ejemplo también tiene que ver con la ciudad vieja de Jerusalén. Ujú. Según la tradición judía, el Mesías, cuando vendría montado sobre un burro blanco y entraría en una de las puertas, que justamente se llama la puerta de la basura, Sí, porque hay afuera de la ciudad vieja donde se tiraba la basura, y él entraba por ahí. Entonces los musulmanes hicieron un cementerio ahí, eh, porque según la religión judía, el Mesías no podía pasar por el cementerio porque es impuro el lugar. claro. Entonces los musulmanes hackeaban la religión judía, ¿sí? De la cual ellos no creían, según ellos no veían el Mesías. Sí. Entonces, es decir, ponían muertos para algo que ellos no creían. Ajá. ¿Sí? Y esto es muy común, ¿sí? Esto lo hemos visto muchas veces, religiones metiéndose una con la otra, enojándose una religión con la otra, está el caso de los mormones, con los Sí. judíos también, cuando los mormones decidieron de que van a convertir al mormonismo a todos los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. Ajá. Y la comunidad judía se volvió loca y salió en contra, y yo decía, ¿de qué están hablando? Una de dos, o los mormones tienen razón,
y la religión tiene que ser mormona y no tenés que enojarte, o los mormones dicen cualquier cosa, y a vos qué te importa lo que hacen. Bueno, este tipo de discusiones ilógicas, que por supuesto de meter la religión claro. con la lógica tenemos un problema siempre. No se le puede, imposible introducir lógica. Bueno, No. continuamos. Entonces, además de haber sido barrio, como bueno, es decir, el Bronx, el Coliseo, donde había la gente cocinaba, había construido sus casas, después basural, con el Renacimiento, el 480 y el 580, en este momento el Coliseo es como redescubierto, más como patrimonio antiguo, ya con una funcionalidad no tan de vida cotidiana, sino como un monumento. Y también empieza como el camino hacia esto que vos mencionabas, Muki, que es también el culto religioso. Con la llegada de la Contrarreforma, los estados pontificios empieza como a reivindicar el valor del Coliseo, que en sus primeros años, según ellos, había sido escenario de tortura de los primeros cristianos. De martirio. Sí, claro, de martirio. Sí. Así es, a ellos les encanta. Les encanta, No, el martirio les encanta. Les fascina, les fascina. Por mi culpa, sí, por mi culpa. Descripto, viste, con detalles. Sí, Lo quemaron, le pusieron plomo derretido en el recto, ¿viste? Sí. ¿Viste que cuentan? Sí, no me cuente. Sí, bueno, sí. con esta cristianización también se llegan a construir capillas y se hacen viacrucis en el Coliseo que, bueno, consagran como este culto a los pobres mártires que habían sido maltratados en el Coliseo. Y el Papa creo que de hecho sigue haciendo, ¿no? Un viacrucis por el Coliseo los Viernes Santos, ¿o yo estoy equivocada? ¿Sabés que No no lo sé? sé. Me suena No que lo la sé. vez Yo te No puedo lo sé. contar que en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad vieja, se sigue haciendo el Vía Crucis todos los años, Sí. sobre donde era la Vía Crucis. Vos sabés la historia de la Vía Crucis, ya que estamos hablando de Dale. historia un poco, algo muy interesante que la gente no sabe. Según el relato católico, el relato cristiano, Jesús lo hacen cargar la cruz por un camino muy largo, que es la Vía Crucis, que es el camino más largo para llegar a donde tenía que llegar la Gólgota, Sí. y lo hacen porque lo quieren torturar. Y están equivocados. Primero que él fue enjuiciado por el Sanedrín, por el sistema judicial de ese momento de Judea, de judíos. Sí. Y según la religión judía, para evitar ejecutar un inocente, se lo hace caminar, pero no con una cruz, porque la cruz era un sistema de ejecución romano. Sí. En la Judea de esa época, primero que casi no había ejecuciones, uno de vez cada 70 años se consideraba, cualquier juzgado que daba una orden de ejecución una vez cada 70 años se lo consideraba un juzgado asesino, para que te considera, era muy poco común. Pero cuando lo hacían caminar por ese camino, anunciando el crimen de la persona. Ajá. ¿Por qué? Por si alguno dice, pero no, él estaba conmigo. Por si alguno le da una coartada. Uh-huh. ¿Entienden o no? Sí, sí. El tipo camina, ¿sí? Anuncia en el coso y de repente alguien dice, che, no, usted decís que este tipo mató al otro a las 3 estaba conmigo. ¿Sí? Igual, Muki, entonces hay que las 8 ¿Cómo? primeras estaciones del Vía Crucis son 150 metros. Ya sé, pero esto porque lo hace. O sea, pero uno es el camino más largo. creo que las 8 primeras estaciones o las 9 primeras estaciones, recién de la 9ª o la 8ª en adelante, van hasta el Monte de los Olivos, que tampoco es demasiado, pero No. las primeras 8 es un 150 con toda la Pero furia. Es el 150. camino más largo y las estaciones es donde se para a decir, Ujú. este hombre fue acusado Claro. de tal crimen, que lo hizo, ¿entendés? Sí, sí. Y entonces hay público. Y el Sí. público no viene porque le gusta ver ejecuciones. El público viene para ver si le puede dar una cuartada, si hay alguien que sabe algo. Claro. Esto no se inventó para Jesús, ¿sí? Esto viene haciéndose 1000 años antes ya. Y no solo en Jerusalén, en todos lados. Siempre el camino más largo. Y como no, la cruz es un método de ejecución romano, no es judío. Sí. Otra cosa que, por ejemplo, de las famosas acusaciones de que los judíos mataron a Jesús, tienen un problema muy grave porque Jesús fue crucificado un viernes a la tarde, un viernes a la noche. Y Sí. es Shabbat. Los judíos jamás pueden ejecutar el sábado. Está prohibido. No habría un judío que lo haga. De hecho, es pena de muerte violar el Shabbat en esa época. ¿Sí? Bueno, así Bien. que seguí. Dale. Te voy interrumpiendo con la Vía Crucis. Dale. Última etapa. Bueno, entonces Dale. hay un quiebre en el que el Coliseo deja de ser un espacio comercial o de vivienda o incluso para el culto cristiano y que comienza a transformarse simplemente en lo que es ahora, que es un monumento y un lugar para mirar, para recorrer, para conocer, pero sin ningún tipo de función específica. El redescubrimiento arqueológico del Coliseo comienza
con la ocupación napoleónica y continúa después a lo largo del siglo XIX. Lo que dice aquí es que luego... Bueno, en general, Napoleón es el tipo de la arqueología en general. Sí. ¿Sí? En Egipto, por ejemplo, todos los descubrimientos arqueológicos son de la época de Napoleón. Napoleón es el gran... tiene, claro, que viene a recuperar el acervo cultural europeo y laico, porque lo que él trae es el laicismo, ¿no? Y en Italia, cuando en 1870 se instaura el Reino de Italia y se termina con este dominio de los papas sobre Roma, bueno, empieza a fortalecer la idea de la romanidad, ¿no? Crear monumentos o símbolos que fortalezcan la idea de romanidad. Entonces el Coliseo se convierte en este ícono de la ciudad italiana, que también se refuerza en el siglo XX cuando el Coliseo empieza a entrar dentro de la cultura popular, por supuesto a través del cine, que fue una de las grandes herramientas para construir cultura popular, como por ejemplo la película La Grande Belleza, y la otra que es muy conocida que se llama Vacaciones en Roma. Vi un pedacito de esa, ¿vos la viste, Luis? No, ninguna de las dos. ¿Vos, Muki? Yo quiero contar una cosa, no la vi, pero quiero decir que la romanidad esa, la que vos decís, a descubrir la romanidad, de esto se aprovechó Mussolini. Claro. Y Mussolini trata de volver a Roma. Los italianos tienen que ver con Roma como yo tengo que ver con Uganda, ¿sí? Por favor. ¿Sí? Pero lo hizo bien, se los hizo creer. Se las hizo creer un tiempito, hasta que empezaron a caer soldados, esas cosas que no les gustaban a ellos. Y, pero van a Etiopía y tienen que pedir ayuda porque se los comen los etíopes. Es cierto que se fortaleció esa idea a través de los... Bueno, pero a través del mundo con todos los monumentos y todos los símbolos... ¿no? Se construye como esta idea de nación. Así es. Con la Torre Eiffel en Francia lo mismo. Y curioso, porque la Torre Eiffel es de 1898, ¿sí? Sí. El Arco de Triunfo sería mucho más. L'Arc de Triomphe. Sí. Pero sí, los monumentos son una forma de unificar a la gente con un objeto, ¿sí? Todos miramos ese objeto y nos emocionamos y nos abrazamos. Para quien tenga la suerte de estar en Roma hasta el 7 de enero del 2018, hay una muestra que se llama Coliseo, un ícono, que es una exposición dentro del monumento con varias de estas cosas que les conté y seguramente muchísimas más, así que quienes tengan el placer de estar en Roma pueden asistir. Yo te quiero contar dos curiosidades. La primera es que ustedes saben que cuando vas al Coliseo están montones de tipos vestidos de soldados romanos sacándose fotos para sacarte la foto y la están prohibiendo y yo no sé por qué se ponen a discutir esas cosas. ¿Qué te importa ¿A quién vos? le molesta, El señor vestido de romano y quiere cobrar media de 5 euros. ¿A qué te importa? Si a mí no me los está robando, me está preguntando si me quiero sacar una foto. Sí, en general muy, muy agradable la gente. No sé si te pasó a vos. Sí. Yo cuando fui a Roma los tipos se acercaban y si no, todo bien, no hay problema. No es Marruecos que te siguen los chicos pidiendo. Y en Berlín están los que están disfrazados de soldados del este. Sí. ¿En serio? Es verdad, eso, sí, vi la foto. Sí. Y una cosa más, sobre Coliseo, y es algo que ocurrió hace muchos años, creo que 30 años ya, esto ocurrió hace 20 años. Un empresario taiwanés le ofreció una suma así obscena al gobierno italiano para poder construir un shopping center en el Coliseo. Sí, ahora yo te digo una cosa, con los problemas económicos que tiene Italia hoy, no le vendría si mal. alguien viene y le dice, mire, le ponemos 10.000 millones de euros, con eso liquidas todo el problema bancario que tenés en Italia, y me dejás construir un shopping center cuidando toda la cosa del Coliseo, y yo no sé. Muki, ¿qué tan cierto es que cada vez que quieren construir un subte, que viste el subte en Roma es malísimo, hay 2 líneas solas, ¿es cierto que cada vez que quieren construir o hacer una vía nueva se encuentran con algo? Tienen que parar la construcción porque se encuentran con cosas. Pero eso, Jerusalén no tiene subte por eso también. Jerusalén hizo un paso, viste, el paso subterráneo entre 2 lados, que vos cruzás una avenida, bueno, hizo uno. Y estuvieron con el tema durante 5 años porque cada vez se encontraban un montón de cosas. Son capas y capas y capas de invasores que dejaron sus huellas, ¿sí? Sí. Sus utensilios, monedas, etcétera. Un lío bárbaro eso. Así que Jerusalén ya abandonaron la idea esa. Ya ni lo y intentan. hicieron un tranvía directamente porque se dieron cuenta que no lo iban a poder hacer nunca. Y está pasando ahora están haciendo el metro en Tel Aviv, que tampoco que era un lugar con mucha gente ni nada. También ahí están encontrando cosas.
y les pasó lo mismo en Jaffa, en Yafo, en la Ciudad Vieja. Así que estos países como Italia, Grecia o Israel tienen Bicicleta, hay tienen que que usar vivir. bicicleta. Sí. ¿Qué va a hacer? Bien. Sí, hay que Bueno, usar la bicicleta. Sí. terminamos. Buenísimo. Bueno, y vamos a pasar a hablar increíblemente, de las Malvinas. Pero lo que vamos a contar de las Malvinas no es lo que ustedes esperan, que hay un tipo saben que Eduardo Elstein